Buenas tardes, chicos. Voy a explicar primero la parte teórica en este segundo video. Explico la parte teórica. Recuerden que todo lo que voy a poner en la presentación, eso tiene que ir en sus apuntes. Ya está resumido y ya está bien digerido. Una vez que veamos la parte teórica, voy a empezar a explicar aquí los problemas de esa parte teórica. Es importante que las fórmulas que vayamos utilizando en la presentación que ahorita voy a poner, las vayamos a aplicar aquí, ¿ok? Entonces, primero explico la parte teórica y después explico la parte práctica, ¿ok? Este video corresponde al segundo material que les entregué el día viernes, o sea, hoy. Bueno, chicos, pues vamos entonces a comenzar. Esto es el video número 2 y ahora vamos a ver la parte teórica. Lo que vamos a ver nosotros es magnetismo, calor y temperatura. Entonces voy a empezar primero con el último tema, todavía referente a energía. Este era el último tema que nos hacía falta. Recordemos que la clase pasada habíamos visto energía cinética y energía potencial. Recordemos también que la suma de la energía potencial más la energía cinética nos da la energía mecánica, ¿ok? Entonces, ley de la conservación mecánica. Las máquinas como la locomotora o el automóvil transforman la energía, termina en trabajo, y de ello nosotros tenemos. Las máquinas como la locomotora o el automóvil transforman la energía y esta termina en trabajo. De ello, nosotros tenemos la primera ley de la termodinámica. Es decir, que nosotros estamos en constante movimiento, las máquinas están en constante movimiento y siempre vamos a tener un tipo de transformación de energía. Esta jamás se va a destruir, solamente se va a transformar y precisamente de eso se trata la primera ley de la termodinámica. La energía no se crea ni se destruye, solo se va transformando, ¿ok? Entonces esa es la primera ley de la termodinámica. Aquí nosotros, ahora sí, ya comenzando con nuestros temas, tenemos nuestra primera definición que es átomos. Recordamos que el átomo está formado por un núcleo y este núcleo está en el centro. Alrededor de él tenemos órbitas en donde están girando protones, neutrones y electrones. Precisamente es lo que nos dice la definición. Formados por un núcleo y orbitales, en esta última parte se encuentran los electrones. Si estos son expulsados de sus órbitas, dejarán un déficit de cargas negativas, pero producirán un exceso en el lugar que se trasladen. Es decir, que si yo tengo dos átomos y los últimos electrones o los electrones más alejados del núcleo deciden saltar de un átomo a otro, ahí vamos a dejar un vacío en un átomo y pasando del otro lado vamos a tener una sobrecarga de electrones en el otro átomo. Entonces se va a producir una carga eléctrica negativa en el material que los gane y una carga eléctrica positiva en el que los pierda o ceda, ¿ok? Es decir que entonces mi primer átomo, que fue el que cedió los electrones, va a terminar teniendo una carga eléctrica positiva. Y el otro átomo, que fue el que los recibió los electrones, va a tener una carga eléctrica negativa. Bien, de ahí tenemos nosotros las formas de electrización. Las formas de electrización tenemos tres, son las principales. La primera es por frotamiento. Valga la redundancia, cuando hay frotamiento entre dos materiales distintos, uno puede ceder o ganar electrones. El ejemplo más sencillo para este es cuando yo agarro un globo y lo froto con un suéter. Entonces el globo queda electrizado y si yo el globo lo coloco arriba de mi cabeza, va a atraer los cabellos. De hecho, ya habíamos visto una parte similar en el video anterior. El otro es por contacto, cuando un cuerpo eléctricamente se pone en contacto con otro inicialmente neutro, sin carga eléctrica. Generalmente este se da cuando nosotros estamos cargados eléctricamente y cuando tocamos a otra persona o un objeto nos da un toque. Ese es el ejemplo más sencillo.
de la forma de electrización por contacto. Posteriormente tenemos por inducción. Ajá. Dice, esto puede ocurrir por una simple aproximación de un cuerpo electrizado sin que haya contacto entre ellos. Por ejemplo, mover un imán cerca de una bobina genera corriente eléctrica. Ok, ¿qué es una bobina? Una bobina, espero que ustedes conozcan el cobre, los cables de cobre, es un cablecito de color cafecito. Ese cable de cobre, si yo lo enrollo, hasta hacerlo como si fuera una dona, eso es una bobina. Si yo le empiezo a dar vueltas a esa bobina y coloco un imán cerca de esa bobina, vamos a generar corriente eléctrica. Ajá. Ustedes pueden buscar rápidamente una bobina en internet y les van a aparecer varios cables enrollados en forma de dona. Hay otros tipos de bobina, pero el más sencillo y el más casero es ese. Ajá. Entonces esa bobina le acercamos un imán y genera corriente eléctrica. Ese es el ejemplo de la forma de electrización por inducción. Ajá. De ahí nosotros tenemos, hablando de imanes, tenemos los imanes naturales y los imanes artificiales. Los imanes naturales obviamente son los que se encuentran en todo el medio. Ajá. Generalmente atraen metales, tienen esas propiedades. Y los ejemplos más sencillos que nosotros podemos encontrar son los oxidometálicos o los materiales ferromagnéticos. Ajá. En química vamos a profundizar más en este tipo de materiales y en los óxidos metálicos y sus propiedades específicas. Ajá. Bien, de los naturales nosotros tenemos los imanes artificiales. Ajá. La definición dice, son aquellos que al entrar en contacto con un imán natural adquieren sus características magnéticas. El ejemplo más sencillo es cuando yo voy a la ferretería y puedo comprar un desarmador normal o un desarmador imantado. El desarmador que ya está imantado ya tiene las propiedades de un imán. Es decir, que yo con un imán natural froté el desarmador y le proporcioné propiedades, le transferí propiedades de un imán al desarmador. Entonces el desarmador es un imán artificial. Ajá, porque entró en contacto con un imán natural. Pudo haber sido algún material ferromagnético. ¿Ok? Entonces, unos son los que están en el medio. Y los artificiales son los que entran en contacto con los naturales. ¿Ok? Bien. Siguiendo con el tema de los imanes, nosotros tenemos también otro ejemplo muy importante, que es la brújula. El planeta Tierra es un imán gigante. Ajá. El polo norte para los imanes es el polo sur magnético y el polo sur para los imanes es el polo norte magnético. Lo que realmente sucede con la brújula, que nos da la orientación, es que la brújula se está alineando con el polo sur magnético y con el polo norte magnético. Por eso nos marca el norte y el sur, porque el planeta Tierra es un imán enorme. De hecho, aquí nosotros podemos ver cómo es el flujo de estas líneas imaginarias de este gran campo magnético. Ajá. Y es por eso que nuestras brújulas funcionan donde sea. No importa que sea un lugar donde no haya señal. En cualquier parte del planeta Tierra funciona una brújula. Ajá. Bien. Y ahí nosotros tenemos el modelo cinético de partículas. El modelo cinético de partículas básicamente describe las propiedades de las partículas en movimiento. Ajá. Puede ser un objeto, una máquina de vapor, por ejemplo, nosotros mismos, etcétera, etcétera. Ajá. Las propiedades principales son: la materia es discontinua y las partículas se pueden enumerar. Es decir, que a pesar de que son miles y millones, son cuantificables. Ajá. Nuestra segunda propiedad es: las partículas de energía cinética están en constante movimiento. Recordemos que nuestra definición de energía cinética es la energía total que tiene un cuerpo de un punto a otro. Ajá. Y la energía potencial, aquí no la mencionamos, pero recordemos que la energía potencial es la energía y esta energía es la energía que depende de un punto en el que se encuentre un objeto. Ajá. Habíamos hecho el ejemplo del ladrillo y un ejemplo de una piñata, el video anterior.
Bien, de ahí tenemos que el número de moléculas es grande. ¿Qué es moléculas? Yo sé que esta pregunta es más de química que de física, pero ¿qué son las moléculas? Las moléculas son la unión de dos o más átomos, ¿ok? Eso va a ser para nosotros moléculas, tanto en física como en química. Ajá, entonces el número de moléculas es grande. Como ya lo había dicho desde un principio en la primera propiedad, habíamos quedado que las partículas se pueden numerar, aunque sean millones. Es decir, que las moléculas también son muchísimas. Ajá. De ahí tenemos nuestra cuarta propiedad que dice, solo hay fuerzas actuando sobre las moléculas durante una coalición. Es decir, que las moléculas no van a percibir ninguna fuerza hasta que yo se la aplique. Ajá. Es decir, si yo tengo un objeto, hasta que yo no le aplique una fuerza, estas moléculas van a empezar a actuar entre ellas. Esto se parece mucho a la primera ley de Newton, ¿ok? Que precisamente nos dice eso. Todo objeto permanece inerte hasta que yo le aplique una fuerza. Ajá. Finalmente tenemos la última propiedad. La última propiedad nos dice, las colisiones suceden sin pérdida de energía cinética en un tiempo muy pequeño. Ajá, aquí es en un. Ajá, este es un. En un tiempo muy pequeño. Es decir, que la energía que tenemos de principio a fin es la misma, no cambia. Ajá, no se pierde o no se transforma, ¿ok? Sin embargo, aquí no lo mencionan, pero la energía potencial, esa sí se pierde. El ejemplo más sencillo es cuando yo tengo una pelota de básquetbol y la hago rebotar. Si yo la hago rebotar una vez y dejo que siga rebotando y rebotando y rebotando, cada vez va rebotando más y más y más pequeño, hasta que deja de rebotar. Con cada rebote más pequeño que hace, significa que va perdiendo energía potencial. Ajá. Ok, ese es el modelo cinético de partículas. El modelo cinético de partículas va muy ligado a los estados de la materia. Ajá. Tenemos aquí los estados de la materia, pero bueno, ya nosotros conocemos que es un sólido, un líquido y un gaseoso, obviamente, pero estas características de este lado para nosotros son nuevas. Ajá. Por ejemplo, la primera nos dice movimiento molecular. El movimiento molecular en un sólido es vibratorio, es decir, que si yo empiezo a mover una goma, las moléculas se van a mover de forma vibratoria, ajá, como si fuera un temblor. En el líquido, las moléculas están en círculos entre ellas, son unos circulitos, de hecho, las moléculas. El movimiento es rotatorio, es muy parecido a cuando yo tengo engranes y van girando unos entre otros, hacen girar unos con otros. Lo mismo sucede con las moléculas en el estado líquido, giran unas con otras tocándose. Ajá. Y en el gas tenemos el movimiento rectilíneo, es decir, una recta. Las moléculas tienden a chocar entre ellas porque están de forma libre en un recipiente, como lo podemos ver aquí. Esta molécula choca acá, choca acá, choca acá, choca en todo el recipiente que lo contiene, ¿ok? De ahí nosotros tenemos la unión molecular. Ajá. La unión molecular la podemos ver más a simple vista aquí en estos tres dibujos. En el primero, obviamente, las moléculas se encuentran muy cerca unas entre ellas. En la segunda, las moléculas están un poquito más separadas que en los sólidos. Y finalmente, en el gas, los espacios entre las moléculas son muy grandes. Ajá. Pasamos a la forma. La forma del sólido es propia o definida. En el líquido, adopta la forma que el recipiente le dé. Si yo la meto en este recipiente, el líquido va a tomar esta forma. Si yo la pongo en un vaso, el líquido va a tomar la forma de un vaso. Ajá. Y en el caso del gas, pues obviamente no tenemos una forma fija. Es una forma, se hacen nubes y no tenemos ninguna forma ahí definida. ¿Ok? De ahí pasamos a lo que es volumen. El volumen en el sólido y en el líquido es constante. ¿Recuerdan que es constante? Lo habíamos visto en la velocidad, en el ejemplo del movimiento rectilíneo uniforme. Habíamos dicho que constante significaba que no cambiaba, que era lo mismo. Entonces, tanto en el sólido como en el líquido, el volumen es constante, no cambia. Y en el caso del gas, ocupa todo el espacio disponible y se expande si tiene mucho espacio o se comprime en un espacio muy pequeño, dependiendo qué tanto espacio tenga. Y finalmente tenemos la forma en la que nosotros lo podemos encontrar. Aquí lo tenemos muy juntito,
más o menos junto, no están tan pegados, y finalmente aquí están libres, ¿ok? Bien, de ahí nosotros pasamos entonces a propiedades de la materia. Nosotros tenemos dos tipos de propiedades. La primera es la propiedad extensiva o general. Son las propiedades que dependen, aquí son las propiedades que dependen de la cantidad de materia presente, como volumen, masa, peso, la inercia, la porosidad o la elasticidad. Es decir, que estas propiedades que yo tengo aquí dependen de la cantidad de materia que yo tenga. La masa depende de la cantidad de materia que yo tenga, el volumen, el peso, la inercia, la porosidad y la elasticidad dependen de la cantidad de materia que yo tenga, ¿ok? De ahí nosotros tenemos propiedades intensivas o específicas. Son lo contrario a las extensivas o generales. Propiedades intensivas o específicas son las que no dependen de la materia, como la densidad, el olor, el color, el sabor, el punto de fusión, el punto de ebullición, maleabilidad y la ductibilidad. Nosotros tenemos estos dos conceptos. La maleabilidad va a ser la capacidad de un metal de poder ser manipulado. No es tan fácil manipular un trozo de cobre que un trozo de titanio. Es más fácil el cobre. Entonces, que eso significa que el cobre es más maleable que el titanio. Por otra parte, la ductibilidad es la capacidad, si ustedes buscan la definición, la van a encontrar como la capacidad de hacer hilos, y eso se oye muy raro. La ductibilidad es la capacidad de poder hacer hilos, sí, pero es la capacidad de hacer más que hilos, varillas. Por ejemplo, el mismo ejemplo que el del titanio y el cobre. Es más fácil hacer varillas de cobre, tubos de cobre, que hacer tubos de titanio o tubos de oro. Es más dúctil el cobre que el titanio y el oro. ¿Ok? Entonces, ductibilidad es la capacidad de poder hacer tubos o hilos. Y la maleabilidad es la capacidad de modificar y manipular un objeto. ¿Ok? Entonces, propiedades extensivas y propiedades intensivas. De aquí nosotros habíamos manejado la densidad, que es la que tenemos por aquí. Pero, ¿qué es la densidad? Ahorita vamos a ver qué es la densidad. Densidad. La densidad va a ser la relación entre la masa que yo tengo aquí y el peso va a estar representado por esta letra P. Esta letra P va un poquito más inclinada de lo normal para poderla identificar. De hecho, la definición me dice eso, sustancia que se define como la razón entre la masa y el volumen de un cuerpo. M tenemos la masa medida en kilogramos o en gramos, también es correcto, y el volumen se puede medir en metros cuadrados o en centímetros cuadrados, cúbicos, perdón. Centímetros cúbicos y centímetros cúbicos. De ahí nosotros tenemos que entonces la densidad se va a medir entre kilogramo sobre metro cúbico y gramos sobre centímetro cúbico. Entonces esta va a ser nuestra fórmula que vamos a nosotros a utilizar ya en los problemas prácticos, ¿ok? Y esta es la simbología que vamos a usar. Posteriormente a ello, nosotros ahora, dejando de un lado ello, vamos a pasar a otro tema que se llama calor y temperatura. Recuerden que todo esto tienen que ustedes anotarlo en sus cuadernos como apunte, ¿ok? Esto ya está bien digerido, ya está resumido. Tenemos calor y temperatura. Vamos a definir primero qué es calor. El calor se define como la rapidez que tienen las partículas de moverse en un objeto. Es decir, yo tengo este objeto. Imaginemos que estas partículas se están moviendo muy rápido, muy rápido, muy rápido. Significa que aquí esta sustancia está caliente. Ahora tenemos este otro. Esta otra probeta, perdón, tiene partículas y estas partículas se están moviendo más lento, más lento. Eso significa que entonces aquí tenemos una sustancia fría, porque las partículas se mueven lento. Al contrario de acá, las partículas se mueven muy rápido, ¿ok? Entonces la definición nos dice así. Temperatura.
Es la magnitud física que nos indica qué tan rápido se mueven las partículas. Mientras mayor sea su temperatura, mayor es el movimiento. Por el contrario, el descender la temperatura disminuye el movimiento de partículas. Ajá. Y ahorita vamos a ver, para medirlas, cuáles son las escalas y las fórmulas que se utilizan. ¿Ok? Las fórmulas que se utilizan son estas. Tenemos de Celsius a Kelvin, de Kelvin a Celsius, de Celsius a Fahrenheit y de Fahrenheit a Celsius. De Celsius a Kelvin lo que yo voy a hacer es colocar los grados Celsius más 273 y voy a obtener los grados Kelvin. Para obtener yo grados Celsius voy a poner aquí los grados Kelvin y le voy a restar 273, ¿ok? Y de ahí nosotros tenemos de Celsius a Fahrenheit. Voy a colocar los grados Celsius aquí y los voy a multiplicar por 1.8. Esta fórmula que tenemos acá, esta de acá, no la utilicen, ¿vale? Utilicen esta de acá que tenemos del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque en esta nosotros tenemos una fracción y tendríamos que multiplicar 9 por los grados Celsius y luego dividirlo entre 5. Estamos hablando que tengo que hacer una multiplicación y después una división y después realizar una suma. Ajá. Acá únicamente voy a multiplicar 1.8 por los Celsius. Nos vamos a basar en esta. Ajá. Para que no haya tanto grado de error en hacer la operación. ¿Ok? Finalmente tenemos de Fahrenheit a Celsius. Para obtener de Fahrenheit a Celsius, yo voy a colocar los grados Fahrenheit, le voy a restar 32 y lo voy a dividir entre 1.8. Si yo hago eso aquí, voy a obtener los grados Celsius, ¿ok? Lo que se utiliza aquí para medir son los Celsius, aquí en México. ¿Ok? De igual forma no vamos a utilizar esta fórmula porque esta fórmula tiene una fracción. Se las coloco aquí ambas porque a veces en las guías o en los libros que ustedes consulten vienen estas fórmulas también. Se las coloco para que sepan que existen. Ajá, nada más. Vamos a utilizar las del lado izquierdo. Calor, ¿ok? Bien, ya definimos entonces qué es temperatura. Ahora vamos a definir qué es calor. El calor es una forma de energía que se transmite a los cuerpos de mayor temperatura a menor temperatura. Es decir, nosotros teníamos en el ejemplo anterior que estas partículas se movían muy rápido, muy rápido, muy rápido, muy rápido, y por tanto esta era una sustancia caliente. Y de este lado nosotros teníamos partículas que se movían muy lento y por tanto esta era una sustancia fría. Entonces, el calor va a ser la transferencia de estas partículas que se mueven muy rápido calientes a las partículas frías de este lado. La transferencia de aquí para acá se le llama calor. Ajá. O mejor dicho, en la definición dice, es una forma de energía que se transfiere de los cuerpos de mayor temperatura a los de menor temperatura. Se mide en joules, ergios o calorías. Recordemos que los ergios es en el sistema inglés. Si en algún problema lo llegan a ver, ya saben que estamos trabajando con energía, ¿ok? Joules ya los conocemos, son con los que más trabajamos. Y calorías, ¿qué es una caloría? Bien, una caloría es la cantidad de calor necesario para elevar a 1 grado centígrado 1 gramo de agua. Es decir, imaginemos que aquí yo tengo 30 gramos de alguna sustancia. Ajá. La caloría va a ser la cantidad de calor que yo necesito para calentar estos 30 gramos de una sustancia. Ajá. De hecho, la definición lo dice así. Caloría, cantidad de calor necesario para elevar 1 grado centígrado 1 gramo de agua. ¿Ok? Entonces, ya que sabemos que el calor es la transferencia de energía, tenemos tipos de transferencia de calor. ¿Ok? El primero que vamos a ver es el de por conducción. Es la propagación del calor con los sólidos ocasionada por el choque entre partículas. ¿Ah? O mejor dicho, el ejemplo más sencillo que nosotros podemos encontrar es cuando yo coloco una cuchara en una estufa, una cuchara de metal. Yo la pongo al fuego y si la sigo tocando por un tiempo, ¿qué sucede? La cuchara se empieza a calentar, exactamente. La cuchara se empieza a calentar y entonces ya me quema a mí. Ajá. El calor está siendo transferido por conducción a la cuchara de metal. Ajá. Ese es el ejemplo más sencillo. Aquí se los puse. Por ejemplo, poner una cuchara de metal al fuego. Ajá.
El siguiente es por convección. Es la propagación de calor ocasionada por el movimiento de una sustancia. Ajá. Volviendo a un ejemplo relacionado con la estufa, tenemos cuando yo hiervo el agua, se hierve, se pone caliente y sale vapor. Ese vapor que sale me llega a mí, esa transferencia de calor me llega a mí y yo siento ese calor. Esa transferencia se le llama por convección. Ajá. O bien también cuando voy a la playa y llegan los calores, el viento, todo muy caluroso. Ajá. Ese viento que me está llegando a mí es transferencia de calor por convección, ¿ok? Finalmente tenemos por radiación, que dice es la propagación de calor ocasionado por ondas electromagnéticas. Ajá. El ejemplo más claro es los rayos o el calor que llega a la Tierra desde el Sol. Y otro ejemplo más casero es el del horno de microondas, que también produce calor. Ajá. Esos son los dos ejemplos más representativos de la transferencia de calor. De la transferencia de calor, nosotros tenemos una fórmula que vamos a utilizar. La fórmula es esta. La fórmula nos calcula el calor específico. El calor específico es la cantidad de calor necesaria para aumentar 1 grado centígrado la temperatura de alguna sustancia. Ajá. O sea, hace lo que venía siendo calorías. Ajá. Va muy ligado a eso. Calor dice así: es la cantidad de calor necesaria para aumentar 1 grado centígrado la temperatura de 1 gramo de alguna sustancia. ¿Ok? Entonces, esta va a ser nuestra fórmula. Calor específico va a ser igual a la cantidad de calor entre la masa por, y tenemos aquí un triangulito. Este triangulito significa cambio en cualquier fórmula que ustedes vean. Ajá, cambio de temperatura. Es decir, que si yo tengo, por ejemplo, una sustancia, tengo el agua, por ejemplo, y yo la pongo a calentar con una temperatura inicial de 17 grados y termina con una temperatura final de 30 grados, entonces yo voy a restar 30 menos 17. Ajá. Esa resta nos va a dar 13. Esa resta, ese 13 que nos dio la resta, lo voy a colocar aquí. Lo vamos a ejemplificar más con un ejemplo. Valga la redundancia. Ajá. Ese ejemplo ya lo voy a explicar yo en pizarrón. Ok, entonces, cantidad de calor, eso se mide en calorías, joules o ergios. Ok, tenemos la masa, gramos o kilogramo, cualquiera de los dos es correcta. Y tenemos calor específico. Ajá. Calor específico se va a medir calorías sobre gramo por grado centígrado. ¿Ok? Y finalmente, obviamente, la temperatura o el cambio de la temperatura que tenemos aquí, pues se mide en grados Celsius, Kelvin o Fahrenheit. ¿Ok? Acuérdense, es la resta, este cambio de temperatura va a ser la resta de la temperatura final menos la temperatura inicial, ¿ok? Hasta este punto llega nuestra parte teórica, ¿ok? Vamos a pasar entonces a la parte práctica, para que ustedes vayan viendo cómo se resuelven los problemas de cada una de las fórmulas que hemos visto. De hecho, voy a agregar un problema de trabajo. Trabajo lo vimos la clase pasada, recordando que trabajo es fuerza por distancia. Ajá. Es Newton por metro. Eso nos da joules. Newton por metro nos da joules. Entonces voy a hacer un ejemplo de trabajo. ¿Ok? Hasta aquí llega nuestra parte teórica. Bien, entonces, continuando con la parte práctica, una vez vista la parte teórica, vamos a comenzar con los problemas. Ajá. La primera fórmula que trabajamos en la parte teórica fue la de la densidad. Ajá. Y la vamos a aplicar a este problema. El problema dice así: ¿cuál es la densidad de la gasolina si una masa de 17 kilogramos ocupa un volumen de 0.75 metros cúbicos? Ajá. Lo vuelvo a repetir porque parece ser que aquí se refleja mucho la luz. Ajá. ¿Cuál es la densidad de la gasolina si una masa de 17 kilogramos ocupa un volumen de 0.75 metros cúbicos? Ok, lo primero que voy a hacer es apuntar entonces los datos que me están dando. El primero es la masa. Recordemos que la masa es una cantidad escalar porque solo tiene magnitud, ¿ok? Y esa 17 es 17 kilogramos, que es lo que tenemos en el problema. También tenemos un volumen que es igual a 0.75 metros cúbicos. Ajá.
Una vez anotados los datos, hay que recordar que la fórmula de la densidad se representa con la letra P, y esta la habíamos visto en la parte teórica, que es la relación entre la masa y el volumen, ¿ok? Recordemos que la masa se mide en kilogramos y el volumen se puede medir en centímetros cúbicos o en metros cúbicos. Yo puedo tener un recipiente y quiera medir el volumen. Si quiero medir el volumen serían centímetros cúbicos de un recipiente, pero también puedo tener una alberca y la alberca se puede medir en metros cúbicos. Cualquiera de las dos es correcto. Una vez que definimos la fórmula y en qué se va a medir la simbología, hacemos la sustitución. Tenemos densidad, va a ser igual a la masa, que son 17 kilogramos, sobre el volumen, que son 0.75 metros cúbicos. Si nosotros hacemos la división, vamos a llegar a un resultado de 22.66. 22.66 kilogramos sobre metro cúbico. Así quedaría nuestro primer problema resuelto. Ahorita voy a escribir otro. Igual vamos a ocupar la fórmula de la densidad. Aquí tenemos nosotros el problema 2, igual, de densidad. Y dice así. Ok. ¿Cuál será su densidad si tiene una masa de 367 kilogramos? Mismo método, vamos a utilizar datos. Los datos serían, tenemos primero un volumen, ojo, están hablando ahora primero de volumen, 367 metros cúbicos, y después nos dicen que tenemos una masa de 367 kilogramos. Si nos damos cuenta, el volumen y la masa son las mismas. Por lo tanto, nosotros cuando escribimos nuestra fórmula, que es densidad, es igual a la masa, ojo, la masa va arriba, 367 kilogramos sobre el volumen, que son 367 metros cúbicos. Nosotros vamos a obtener como resultado un kilogramo sobre metro cúbico. No se les olvide que esto sale de la fórmula anterior y la que vimos también en la presentación, que es la densidad, es la relación entre la masa y el volumen. Bien, pasando nosotros a nuestro siguiente tema, ahora tenemos nosotros calor y temperatura. Recordemos que nosotros, para medir la temperatura, tenemos principalmente tres formas de medición. La primera es Kelvin, la segunda es Celsius y la última es Fahrenheit. Aquí tenemos el siguiente problema, que dice convertir menos 80 grados centígrados a Kelvin. Entonces, nuestros datos serían grados Celsius menos 80 grados Celsius. Ok, una vez que nosotros tenemos los datos, vamos a ocupar la fórmula. Si nosotros recordamos en la tabla que habíamos visto en la parte teórica, para yo poder calcular los grados Kelvin, voy a tener que colocar aquí los grados Celsius y les voy a sumar 273. Entonces yo sustituyo mi dato acá. Temperatura Kelvin va a ser igual a la temperatura Celsius, que son menos 80 grados Celsius más 273. Entonces, finalmente, la temperatura en Kelvin, si yo hago esta resta, vamos a realizarla, nos da 193. Y hay que colocarle la simbología grados Kelvin, se le coloca el símbolo de grados y la K de Kelvin. Ahí terminaría nuestro primer problema. Bien, continuando con nuestros problemas, ahora tenemos este. Este dice así: el equivalente de 145 grados Kelvin en grados Fahrenheit es. Si nos damos cuenta nosotros en nuestras tablas que vimos en la parte teórica, no tenemos ninguna fórmula que nos dé directamente de Kelvin a Fahrenheit. Por lo que necesitamos primero hacer una conversión y después otra. La primera conversión que yo voy a hacer es transformar los Kelvin a Celsius.
Y una vez que yo transforme los Kelvin a Celsius, entonces sí, finalmente voy a transformarlos, los Celsius que me den, a Fahrenheit. Ajá. Entonces le ponemos datos y tenemos 145 grados Kelvin. Ajá. Entonces lo primero que yo voy a hacer es escribir grados Celsius va a ser igual a temperatura Kelvin menos 273. Esa es la fórmula que voy a utilizar. Repito, requiero los Kelvin transformarlos a Celsius para después transformarlos a Fahrenheit. Ajá. Entonces, temperatura Celsius va a ser igual a los 145 grados Kelvin menos los 273. Temperatura Celsius va a ser igual a, si yo hago esta resta, menos 273 más 145, obtengo menos 128 grados Celsius. ¿Ok? Una vez que yo ya hice eso, ahora voy a utilizar mi segunda fórmula. Temperatura Fahrenheit va a ser igual a la temperatura Celsius multiplicada por 1.8. Si yo realizo esa sustitución, entonces voy a obtener menos 128 grados Celsius por 1.8. Yo realizo entonces esta multiplicación y como resultado de la multiplicación, la temperatura Fahrenheit va a ser 230.4 grados Fahrenheit. Si nos damos cuenta, nosotros en este problema utilizamos primero una fórmula para poder sacar la temperatura Celsius y ya después la temperatura Celsius la multiplicamos por 1.8 y obtenemos la temperatura Fahrenheit. Y con ello obtenemos como resultado 230.4 grados Fahrenheit. Continuando entonces con nuestra parte práctica en los problemas, el último tema que nosotros vimos en la parte teórica fue el calor específico. Este problema de calor específico dice así: a una sustancia se le aplican 25 calorías cuando es sometida a una temperatura inicial de 17 grados Celsius. ¿Cuál será el calor específico si tiene una masa de 45 gramos y una temperatura final de 56 grados centígrados? Entonces, primero voy a apuntar los datos. El primer dato que me dan es el calor y ese se representa con la letra Q. Calor sería igual a 25 calorías. En la parte teórica habíamos mencionado que el calor se puede medir en calorías, en joules o en ergios. Cualquiera de las tres es correcta. Bien, después tenemos una temperatura inicial y una temperatura final. La temperatura inicial que nos dice el problema son 17 grados centígrados y la temperatura final es 56 grados centígrados. Entonces, nosotros tenemos en nuestra fórmula un triángulo. Este triángulo significa un cambio. Puede ser de cualquier sustancia. En este caso es una unidad de medición, temperatura. El triangulito significa cambio y la T ya habíamos visto que significaba temperatura. Entonces esto significa cambio de temperatura. Yo voy a tomar mi temperatura final, que son los 56 grados Celsius, y los voy a restar con los 17 grados Celsius. Si yo resto eso, me va a dar 39 grados Celsius. Y ese va a ser mi dato de cambio de temperatura. ¿Ok? También nos mencionan que tenemos una masa de 45 gramos. Entonces yo voy a escribir la fórmula, que es calor específico va a ser igual a el calor entre la masa multiplicada por el cambio de temperatura. Yo realizo la sustitución y entonces el calor que va arriba son 25 calorías y las voy a dividir entre mi masa, que son 45 gramos, multiplicada
por los 39 grados centígrados. Ajá. Entonces, continuando con el procedimiento en esta parte de aquí, el calor específico va a ser igual a las 25 calorías y voy a realizar la multiplicación de 45 por 39. 45 por 39 nos da 1755 gramos por grado centígrado. Ajá. Gramos por grado centígrado. Bien, después de eso entonces voy a realizar mi división. Calor específico va a ser igual a 25 entre 1755. Y entonces dividimos 25 entre 1755 y obtenemos 0.0141 calorías sobre gramo por grado centígrado. Y así terminamos nuestro último problema. ¿Ah? Si hay dudas, no duden en avisarme, en decirme si hay algún problema con la parte de la guía. Si alguien tiene alguna duda, también me puede mandar mensaje. Esta sería la parte práctica. Hasta luego.